Muchas bendiciones en este día en el nombre de Jesús. Estaba meditando sobre lo que es la palabra del Señor y pude recibir una fuerte impresión, pude recibir una pequeña revelación sobre un tema que es un tanto neurálgico y que es un tema de debate dentro de lo que es la iglesia, dígase lo que es la iglesia del nuevo pentecostalismo, la iglesia evangélica pentecostal. El tema que voy a analizar, o que me propongo a proyectar a través de estos medios, está relacionado con el matrimonio. He grabado en otras ocasiones temas como lo que es el divorcio y el recasamiento, entre otros, pero hoy yo quiero analizar uno que está relacionado muy estrechamente con lo que es el matrimonio, y el tema es cómo elegir la pareja idónea según la voluntad de Dios. Cómo elegir la pareja idónea según la voluntad de Dios. Y escribí un ensayo y yo solamente me voy a circunscribir a darle lectura, a ver si me da el tiempo para poderle vaciar todos estos conocimientos espirituales en el nombre de Jesús. Para ello, yo primeramente voy a hacer una introducción. Bueno, y la introducción es la siguiente. Hay quienes plantean la idea de que nuestra libertad de elección, puesto que cuando nosotros nos vamos a casar debemos hacer una libertad. Tenemos una libertad de elegir con la pareja que nosotros nos vamos a casar, y ahí está el principio de lo que es la iniciativa de Dios. Ahí está también lo que es la voluntad permisiva de Dios, y dentro de la voluntad permisiva de Dios está presente el pecado, y es por ello que usted ve a muchos hombres y mujeres que registran las Sagradas Escrituras, entre ellos los profetas, que tuvieron respuestas errantes a la hora de proyectar una imagen de su vida en el ámbito como de sacerdote de la familia. Y tenemos el caso de el patriarca Jacob, que posteriormente se llamó Israel, que fue hijo de 12 hijos, y a esos 12 hijos se le puso el nombre de las 12 tribus de Israel. Entonces vemos unas enseñanzas y unas voluntades que Dios permitió en el camino, que él pudo ser marcado, y Dios le dio porque hay algo que se proyecta en nosotros, que cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida van a traer una consecuencia y van a traer una repercusión que al traste, a la corta o a la larga, Dios nos va a revelar y nos va a hacer pasar por esas circunstancias adversas para que aprendamos y para que paguemos el precio de alcanzar lo que es la plenitud de su sabiduría y su conocimiento. Entonces, dentro de esa libertad de elección dada por Dios al hombre, repito, se circunscribe lo que es la voluntad permisiva y también su soberanía. Entonces, hay muchos que aluden de que la idea de que el alma, que hay un alma gemela conforme al diseño divino. Pero vamos a buscar lo que efectivamente dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es la revelación según la palabra escrita, la palabra profética más segura, que es las Sagradas Escrituras? Y para ello vamos a analizar qué es una ayuda idónea. Bueno, según el libro de Proverbios 31, 10 al 15, dice aquí, habla de la mujer virtuosa. Dice, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vamos a darle lectura. Dice, mujer virtuosa, esto está en Proverbios 31, 10 al 15. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta retórica. Dice, su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y razón a sus criadas. Para esto hay que analizar ciertamente la percepción que tiene el esposo con relación a su pareja, a su esposa. Y tendrá que tomar en cuenta ciertos tópicos que voy a mencionar aquí, según estaba haciendo mi investigación, haciendo un análisis de lo que es una mujer muy preparada, una pastora llamada Elizabeth Silverio, una psicóloga muy preparada. Y yo quiero hacer énfasis en lo que ella planteó, algunos de sus pensamientos. Según ella dice que las virtudes de la mujer cristiana
debe estar sometida a lo que la palabra dice y a lo que al testimonio que ella está viviendo y lo que dice su esposo de ella. O sea, debe entender, según ella, debe entender los principios de la palabra de Dios y debe conocer su identidad, que de alguna manera ella tenga estima, que tenga una estima correcta. Por ejemplo, ella dice cómo la mujer de alguna manera se ve, cómo la mujer se ve. ¿Tiene alguna estima correcta? ¿Cómo te valoras? ¿Cómo te ves a ti misma? Entonces, yo entiendo que hay un grupo de mujeres y también hombres que tienen una posición incorrecta de su propia estima. Alguien escribió un tema que fue un ministro de costarricense amigo, que él predicó sobre un tema: ¿quién tú eres? ¿Cuánto vales? ¿Quién es Dios? Y esto me volvió el cerebro. Esto es terrible. Entonces, según los pensamientos de la doctora y pastora Elizabeth Silverio, ella dice que si tu nivel de estima no sobrepasa el de las piedras preciosas, entonces tú no te sientes completa. Es el deseo de Dios que nosotros estemos al nivel de la altura y la anchura del conocimiento, la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, apto para toda buena obra. Y yo agrego, entonces, cuando Dios llama a una mujer o a un hombre en total desorden emocional, de sus sentimientos y de sus emociones, repito, desorden mental, psicológico, de cómo la persona se puede percibir a sí mismo y de su realidad existencial, lo primero que Dios hace es empezar a poner en orden en su vida, y para ello necesariamente eleva su alma al nivel del entendimiento y del conocimiento de la verdad espiritual, como lo predica el apóstol San Pablo en todas sus cartas. Yo digo que las heridas del alma implica tener una vida dividida por emociones y sentimientos de amargura, rencor, odio, venganza, orgullo, arrogancia, manipulación y control, etcétera, entre tantos pecados que manifiesta un alma que no conoce la plenitud de lo que es la luz de Dios en ella. Estas heridas, cuando no son llevadas según a la cruz de Cristo, reflejará en tu vida la falta de idoneidad, que se traduce en falta de carácter y de dominio propio de tu propia vida, como para tener lo que se llama la estabilidad psicológica, mental y espiritual, y ser una ayuda ideal o una ayuda idónea conforme al patrón divino. Cuando no se tiene dicho nivel de madurez a través del conocimiento de la palabra de Dios, entonces hay un gran problema. Todo hombre entonces tendrá de frente no a una ayuda idónea, sino a una mujer con un espíritu de manipulación y control, que es equivalente a hechicería y brujería, según lo dice Gálatas 5:22, cuando Pablo habla que entre las obras de la carne está presente la hechicería, que en otro video que yo hice, lo que es la manipulación y la hechicería, que es equivalente a brujería, hablo de lo que es esta situación que sucede muchas veces detrás de muchos mensajes con alto contenido o índice de conocimientos filosóficos, cargado con una alta convicción de pecado sin la presencia de Dios. Entonces, hablé del espíritu de manipulación y el control, que es equivalente a hechicería o brujería, y que se dan también en la pareja. Entonces, esto también reflejará una lucha de poder interno del control en el hogar. Que cuando usted ve que esta vorágine que se da en el hogar, de que uno no se entiende ni comprende al otro, puesto que ambos están fuera de lo que es la imagen divina, no tienen la imagen de Dios y la presencia de Dios no está con ellos. Entonces, algo que se da también es que la mujer a veces trata de ocupar el lugar del hombre, no se somete ni se sujeta al hombre. Entonces, una mujer que no se sujeta ni se somete al hombre como su cabeza, en amor, en liderazgo, como el sacerdote de la familia, yo entiendo que no conoce a Dios. Según la doctora, la psicóloga Elizabeth Silverio, hay algo que se da, que es la ausencia de plenitud, y que esa ausencia de plenitud es producto del error, la falta de inteligencia emocional. Habla de la falta de sabiduría y sapiencia por la emotividad, por la emotividad, y esta es una parte natural de la mujer, según dice ella.
Entonces, 6 características que yo puedo identificar que ella habla en su mensaje es que una mujer que tenga lo que significa la idoneidad. Por ejemplo, la primera característica es que su esposo confía en ella. Su esposo confía en ella. Segundo, son mujeres que de alguna manera esforzadas, no son manipuladoras. Tercero, no saborean la idea de estar por encima del hombre. Cuarto, son mujeres con el sentimiento a Dios y sus esposos. Son mujeres con un sometimiento a Dios primero y luego a sus esposos. Jamás van a contrariar esos principios. Quinto, Dios hizo idónea a la mujer, no al hombre. Oigan esto, señores. Dios hizo idónea a la mujer, no al hombre. Eso de idoneidad fue dado a la mujer. Más adelante vamos a analizar eso. Sexto principio, dice ella, ser idónea no es solamente en la relación, sino en todo. La idoneidad es una naturaleza del carácter de la mujer conforme al diseño de Dios, que es a su imagen. Dice, cuando la mujer no ejerce esto, entonces será una fracasada en el sistema. Wow, esto es muy fuerte. Entonces, dice ella que la mujer sabia edifica su casa, y esto lo dice la Sagrada Escritura en uno de los consejos prácticos o consejos proverbiales salomónicos. Dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces dice ella que la mujer está llamada a 3 aspectos fundamentales que en su vida que deben ser tomados en cuenta para tú saber si estás agradando o no a Dios. Primero, tú estás llamada a ser sabia. Una mujer sabia es una mujer espiritual con un alto índice de espiritualidad, que con conocimiento pleno de la palabra de Dios. Es una mujer eficaz. Y yo digo, además de ser eficaz, eficiente. Es una mujer ocupada, es una mujer constructora que edifica su casa. Son ideales que de alguna forma se van a proyectar en la parte práctica de su vida, y específicamente en la familia y en el trato con sus hijos y su esposo. O sea, creada conforme a la imagen de Dios debe ser la mujer ideal. Pero hay algo que me impacta, que es el principio de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Porque hay quienes plantean la idea de las almas gemelas. Y para eso necesariamente tenemos que mencionar el libro de Génesis, que dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero que hizo dormir al varón, y cuando durmió de la costilla de Adán sacó la hembra. Hay quienes plantean la idea que la hembra viene representando la parte femenina del varón, pero que también el varón representa una parte femenina de la hembra, como una mezcla que se da en alma, cuerpo y espíritu. Y esto es lo que la Biblia dice, que son una sola carne, porque si son una sola carne se convierten en una sola alma, con un solo pensamiento, un solo sentimiento, una sola emoción. Lo que tú piensas, yo lo pienso; lo que tú sientes, yo lo siento; y lo que a ti te gusta, a mí me gusta, porque los dos estamos alineados a la voluntad de un Padre que quiere que andemos conforme a su diseño. Ahora bien, el alma gemela, la predestinación. Vamos a analizar el concepto de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Bueno, la predestinación es ese principio que la Biblia registra según el apóstol San Pablo, cuando dice que a lo que llamó a esto también predestinó, y a lo que predestinó también justificó, para que estos sean primogénitos, para que estos sean conforme a su imagen. Entonces, la predestinación es esa manifestación de la voluntad de Dios que ha sido dada desde antes de la eternidad presente. O sea, que fue dada de antes de nosotros llegar aquí a la tierra para manifestar este propósito. Antes de que nosotros llegásemos a este plano existencial, humanamente hablando, nosotros éramos un espíritu en los cielos, y eso podemos verificarlo en Zacarías capítulo 12. Nosotros venimos del cielo, y antes que fuésemos una alma viviente, fuimos un espíritu. Entonces ya nosotros teníamos lo que se llama una agenda prediseñada, predeterminada, para que nosotros hiciésemos una tarea aquí en la tierra. Entonces, vamos a analizar rápidamente lo que es el alma gemela. Bueno, el alma gemela, según exágetas y teólogos, es aquella parte de tu propio ser que Dios preparó para ti antes de que nosotros llegáramos a la tierra. O sea, que anticipadamente Dios tenía o tiene una agenda de lo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra. Es decir, que cuando Dios te permite encontrar a esa pareja ideal que es conforme a su diseño, que es conforme a su voluntad, conforme a su imagen,
Entonces podemos decir que el propósito de Dios y la voluntad de Dios se ha hecho efectiva, y el complemento que a ti te hace falta, para tú ser un hombre capaz de manifestar el diseño de Dios de manera efectiva aquí en la tierra, es cuando tú encuentras esa pareja. Por eso es que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Cuando hablo de eso, que no es bueno que el hombre esté solo, también hablo de la mujer, porque los dos de alguna manera uno sale del otro. Entonces hablemos de la mujer virtuosa y vinculando lo que es el alma gemela. El alma gemela es aquella mujer que la palabra de Dios describe como mujer virtuosa, una mujer con virtudes, y que de alguna manera tiene temor de Dios, y que siempre actuará bajo los principios sagrados, que luego se traducirá en acciones encaminadas, que traerá como consecuencia lo que es la estabilidad emocional, psicológica, espiritual y hasta económica, y sobre todo duradera. En la unión de almas conforme al patrón divino no existe el divorcio, porque es indivisible, puesto que Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por ahí quienes no lo unió Dios, sino la carne. O sea, hay gente que se casaron en la iglesia, pero no los casó Dios, no los juntó Dios, no se casaron bajo el diseño y la voluntad de Dios, sino bajo el diseño del pecado, bajo la concupiscencia de su propia carne, su propia voluntad, sus propios deseos, y sobre lo que es la base del error. Y por ello es que usted ve y observa tantos divorcios que así como se dan en el mundo, también en la iglesia se dan, y gente con almas fragmentadas. Personas que a veces usted lo ve que están ministrando y son líderes, son a veces hasta pastores, pero viven bajo la esclavitud de la depresión y no son libres en esa área. No son felices, no tienen paz interior, no sienten gozo interior, porque eligieron incorrectamente. No eligieron ayuda idónea, sino eligieron conforme a los deseos de su propia carne. Eligieron a una impía, vamos a decirlo así, disfrazada de cristiana. Eligieron a una mujer disfrazada de ayuda idónea. ¿Y por qué usted dice eso, varón? Lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, por ejemplo, las Sagradas Escrituras dice que el que se une a una ramera, y a esto yo llamo prostitución espiritual en el plano general, es un espíritu con ella. O sea, queda bajo una contaminación espiritual y un juicio inmediato de la maldición de Dios. La unión entre un impío y una creyente, o un creyente y viceversa, para Dios nunca es un matrimonio conforme a su diseño original, porque no fue Él que los unió. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de uno de los jueces, Sansón. A Sansón le sucedió esto, que siempre cogió a una pareja que no era creyente, que no era una mujer conforme al diseño y al plan de Dios, y sus padres siempre le advertían, mi hijo, esa no te conviene, y él siempre se dejaba arrastrar por sus emociones y sentimientos que estaban vinculados a sus propios deseos carnales, y Sansón terminó sin cumplir el propósito de Dios para gobernar 40 años al pueblo de Israel, y Dios permitió que le sacaran los ojos. Y vemos tantos hombres de Dios que cayeron. Pero bien, vemos el caso de Oseas como una respuesta errante. Para Dios los escogió como un propósito en el pueblo del Señor, para darle un mensaje al pueblo de Israel que estaba totalmente divorciado de su presencia y de su voluntad. Pero son casos específicos, y yo creo que esto está dentro de la voluntad permisiva, no de la voluntad absoluta. Se casó con una ramera el profeta Oseas, pero también vemos a Abraham, el patriarca, que en un momento se prostituyó con una criada. Pero según podemos entender, el alma gemela, es decir, la mujer del diseño y el propósito divino, era Sara, su esposa. Por esa razón tenemos tantos frutos de la desgracia y las malas decisiones que tomamos sin la voluntad de Dios. Pero la pregunta que nace entonces, ¿cuál es el esposo o esposa que Dios me tiene o te tiene? Sencillo. Aquel esposo que es aquel que es conforme al diseño, el patrón bíblico, al patrón divino, aquel que posee la imagen y la naturaleza de Dios. Bueno, pero ¿cómo yo descubro eso? Vamos a seguir analizando. ¿Cómo descubrir si es la pareja ideal o idónea? La luz está ahí en las Sagradas Escrituras. Y usa la sabiduría que Dios ofrece en su palabra para que tomes la decisión correcta conforme a la voluntad de Dios. Yo digo que la voluntad de Dios
siempre traerá el sentimiento de paz, de gozo, de perfección espiritual. No te traerá tristeza, es lo primero. La palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, sino gozo, paz y benignidad. Muchas personas con almas divididas y no son felices, no tienen paz porque eligieron mal. Se casaron 3 o 4 veces, y eso lo vemos hasta en líderes, pastores, y no hayan paz porque eligieron mal y viven en un adulterio espiritual y están bajo una maldición. Y la Biblia dice que a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Un juicio que se activa sobre una mala elección que hicimos en un momento dado por no tomar en cuenta lo que es el patrón bíblico de casarnos con alguien que tenga temor de Dios. Vemos también el ejemplo de las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 24, cuando el patriarca Abraham le encomienda aquí a su criado, cuando él hace un juramento con su criado, para que éste se encargue, eso fue antes de morir, para que éste se encargue de que su hijo Isaac no se case con una impía, o lo que en ese entonces le llamaba la nación cananea, que eran impíos. En el versículo 14 analizamos del capítulo 24 de Génesis que el criado pone en oración algunas señales que se cumplieron. Nosotros ahí tenemos el Espíritu Santo, que nos da la guianza, nos ilumina, nos enseña su verdad. Es fácil saber e identificar quién es nuestra pareja ideal. Por ejemplo, yo digo que el Espíritu Santo nos da las impresiones correctas. El Espíritu Santo nos da las impresiones correctas en nuestro interior y nos muestra la forma tangible quiénes son siervos de Dios y quienes no tienen carácter, o los que no tienen los frutos del Espíritu Santo, no tienen naturaleza divina. Hay 7 aspectos que yo quiero mencionar, 7 características que indican que una mujer o un hombre no te conviene y que no es conforme a la voluntad y la imagen de Dios. Número 1, si está casada o casado o comprometido, no tiene disponibilidad sentimental. Entonces yo creo que hay gente orando por una persona y pidiéndole a Dios que Dios mate a esa persona y quieren construir bajo los escombros de esa persona. No es correcto. Si estás haciendo eso, hay que continuar eso. Hay parejas que oran para que Dios le mate al esposo o esposa. Eso no es correcto. Número 2, interpretar señales correctas de que él o ella te ama. No confundir amor con dependencia. Eso es controlar. Interpretar señales correctas de que él o ella te ama. No confundir amor con dependencia. Por ejemplo, soy de lo que digo. Una forma de dependencia sería: ¿a dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo? Te dan seguimiento donde quiera que va. Te quieren manipular para todo. Entonces yo creo que eso no es correcto. Principio número 3. La relación genuina jamás debe estar basada en el estatus, el dinero o riqueza material. No debe estar por encima. Ojo, no es que no es importante tomar en cuenta estos principios de que la persona sea esforzada, de que trabaje, de que tenga un empleo, porque hay muchos vagos están orando por esposa, pero ni siquiera tienen un empleo. ¿Y qué es esto? Entonces, la relación genuina jamás debe estar basada o estar por encima de lo que es el temor de Dios. O sea, el estatus no debe estar por encima, ni la riqueza. No debe estar por encima de tus decisiones. Por ejemplo, ¿qué me puede ofrecer mujer y hombre que buscan pareja por sus gustos carnales y mundanos, vinculados a la riqueza material por encima de lo espiritual? Hombres y mujeres que usan sus atributos corporales, la belleza natural, para hechizar y manipular y doblegar el ánimo del hombre o la mujer. Eso no es de Dios. Se interesan más por lo que tienen que por lo que tú eres. Si su interés es usarte, no amarte. Si estás experimentando algo así, esa pareja no te conviene, no ha conocido a Dios. Número 4. Si el interés es el dinero, no te conviene. Si el interés es el dinero, no te conviene. Si utiliza la familia, el padre o la madre o alguna familia como excusa para compartir con ellos por encima de ti y alejarse y distraerse o tener una independencia, tener apego excesivo de su familia como forma de darle espacio a interrumpir o a intervenir en tu relación y decisiones, no te conviene. Hombres que yo le llamo que son los famosos mamitas, por decirlo así en un buen dominicano, no son libres, son dependientes de papá y mamá y de otros aspectos que no quiero tocar. Número 5.
Los celos enfermizos. Una persona con celos enfermizos es una persona tóxica. Ese tipo de persona no es libre aún. No es según la voluntad de Dios. Son posesivos y controladores. Por ejemplo, como dije ahorita, ¿dónde está? ¿Qué tú haces? Yo quiero que tú me lleves allí. Yo quiero que tú me compres esto. Si tú no me compras esto, no hago esto contigo. Mujeres que mantienen a los hombres controlados y hombres que mantienen a las mujeres controladas con manipulaciones. Otro aspecto importante a destacar en esto es las relaciones de pareja se deben basar en la confianza, el cariño, el respeto y la entrega genuina y amor puro y abnegado. La peor enemiga de la confianza es la mentira. Si vives con alguien así, no conoce a Dios. Es una relación divorciada y tóxica. No conviene vivir con un mentiroso porque son 7 veces hijos del diablo. Son 7 veces hijos del diablo. Y eso lo tenemos en la iglesia. Personas que dicen ser cristianos y están casados. Personas que mienten y son cristianos. Pero gloria a Dios. Principio número 6. No busques perfección absoluta. No puedes ser demasiado exigente en esto. El hecho de que no sea exigente no quiere decir que sea de cuidado para que no investigues y busques la verdad acerca de esa persona. No busques perfección absoluta porque no la hallará, sino una madurez espiritual para sobrellevarse en las buenas y en las malas. Así como dice cuando uno se está casando, promete usted serle fiel en la buena, en la mala, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Utilizando el canal siempre de la comunicación efectiva, la comunicación afectiva de que se entiendan. Si lo estás conociendo, lo primero que yo aconsejo es cómo te hace sentir. ¿Suma en tu vida o te está restando o te complica aún más la vida? ¿Debes tolerar todo lo que hace o todo lo que te dice? Ahí tenemos la naturaleza divina. El hombre o la mujer de Dios tiene que tener carácter y los frutos del Espíritu deben estar manifestados en su vida. Séptimo y último principio que nos va a trazar la meta de lo que significa que una pareja, que indican que una mujer o un hombre no te conviene y que no es conforme a la voluntad de Dios. El último principio dice, el que un hombre o una mujer sea guapo o guapa o que tengas atributos físicos no significa que sea buena persona para ti. El hecho de que un hombre o una mujer sea guapo o guapa, que tenga ciertos atributos naturales o físicos, no significa de que sea buena persona. Yo digo que el ornato, las virtudes son la principal característica y los frutos que deben buscar en una persona que tú quieres casarte o que deben tener una relación seria con ella. Ojo, usar la sabiduría espiritual para elegir sabia y correctamente a tu pareja es lo ideal. Hay personas, por ejemplo, que buscan la manera de pedir señales, de pedir confirmaciones en el plano literal o físico. No es malo porque el siervo criado de Abraham lo hizo. Pero yo creo que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. Y una de esas características debería ser buscar la instrucción, buscar la iluminación, buscar la sabiduría de lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo creo que Proverbio 31 habla de lo que son esas virtudes y ese carácter y naturaleza divina. Entonces, por eso que tú ves tanta pareja con matrimonios truncados, noviazgos que fueron truncados. Y yo entiendo que hay un problema de plano. Dios nos llama a todos a buscar la sabiduría. La sabiduría vale más que todas las perlas de este mundo, que todas las joyas preciosas. Es con ella que nos vamos a edificar. Ella es la que nos va a dar la estabilidad en todo el sentido de la palabra. Y uno de los aspectos principales o primordiales para que una pareja pueda tener estabilidad económica, estabilidad psicológica, emocional, mental, yo digo que es la aplicación de la sabiduría espiritual, ponerla en práctica. Si no se pone en práctica, yo creo que habrá un gran problema que es que no habrá decisiones que puedan ser tomadas de manera sabia y tendremos graves impactos negativos en nuestras vidas y nos vamos a lamentar y vamos a sufrir mucho. Es por eso que yo siempre digo que debemos tomar en cuenta
nuestras condiciones espirituales, darnos el tiempo de preparación, puesto que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, somos traídos por Dios a su presencia. Dios comienza un proceso de formación, y en ese proceso de formación estarán presentes lo que son los famosos desiertos, que Dios nos va atravesando para andamos a conocerlo, para que podamos recibir un carácter formado con su imagen, para que podamos recibir el poder, para que podamos recibir ese conocimiento y ese discernimiento en el nombre de Jesús. Hay quienes plantean la idea de que se ha escuchado mucho que el conocimiento, menosprecian el conocimiento. Y cuando hablo del conocimiento, no estoy tan solamente hablando del conocimiento espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios, sino también el conocimiento del cosmos, el conocimiento científico, que yo creo que la mayoría de los hombres y mujeres que Dios puso por cabeza en esta tierra, y que fueron gente con unos perfiles extraordinarios. Tal es el caso del profeta Moisés, Daniel. En el Nuevo Testamento hubieron gente que no se quedaron atrás, que fueron gente que Dios lo preparó en todo el sentido de la palabra, y que Dios lo experimentó, Dios los situó en lugares de preeminencia y le puso para que sean cabezas. Y esto necesariamente merece una valoración, y que de alguna forma Dios es quien establece a cada quien como Él quiere en particular, y reparte a cada quien como Él quiere en particular, y que debe haber un sometimiento para pagar el precio para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros menospreciamos la ciencia, cuando nosotros menospreciamos el conocimiento, entonces estamos diciendo que Dios se equivocó cuando hizo un científico, cuando Dios hizo un médico, cuando Dios hizo un abogado, cuando Dios hizo una enfermera, cuando Dios hizo un maestro, cuando Dios hizo un profesor, cuando Dios hizo a una persona que tiene unos conocimientos extraordinarios elevados que nosotros no poseemos. Entonces, es ese nivel de error al que hemos llegado, que como dice la Sagrada Escritura, que el que menosprecia la ciencia, y es malo. Entonces el que menosprecia la ciencia es sin el entendimiento acabado de Dios. Entonces, no soy de lo que concibo la idea de que se debe menospreciar esto. Al contrario, debemos atesorar la idea de que debemos buscar la manera de prepararnos, de adentrarnos al conocimiento, pero que ese conocimiento jamás esté divorciado de la realidad espiritual, que fue lo que Dios hizo con estos hombres y con estas mujeres que Él preparó en la antigüedad y en la historia reciente, que Dios le preparó en todo el sentido de la palabra, y lo puso en misiones especiales, y que pudieron dar testimonio de su grandeza, y que pudieron catapultarse a la cima con la ayuda de Dios, y fueron unos grandes ejemplos para el pueblo creyente. Entonces, creo que una parte importante que hay que tomar en cuenta es que los ministerios hay que pagar un precio, y que esos ministerios necesariamente Dios quien lo establece, y que para ello se debe pagar un precio de la búsqueda del conocimiento y esperar el tiempo de la preparación, puesto que nadie puede